¿Cómo se vincula este concepto de que Dios es justo, de que mira nuestras obras, pero también el deseo de nuestro corazón, pero que Él requiere ordenanzas del Evangelio que si no se hacen, entonces no podemos ser exaltados? ¿Qué hay de las personas que tuvieron el buen deseo, pero que no pudieron llevar a cabo ordenanzas? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven, Sígueme de esta semana. Hoy estamos estudiando la sección 138 de Doctrina y Convenios y ya no estamos hablando de revelaciones de José Smith. Esta es una revelación dada por el presidente Joseph F. Smith, hijo de Hiram, para los que quieran saber, y entonces era sobrino del profeta José. Ahora, esta revelación se da muchísimos años después. En el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme se nos indica cuántos años fueron, pero es increíble la forma en la que se asocian estas dos. De estas cosas vamos a conversar hoy. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Ok, y algo que debemos aclarar de lo que se conversó en el video anterior, en la parte 1, si no lo han visto, vayan a verlo. Yo les comenté cómo José había perdido a varios de sus hijos y quería hacer una aclaración. Voy a leerlo directamente del manual. Esto sale del manual de Instituto de Doctrina y Convenios. Y dice lo siguiente: para cuando se recibió esta revelación, José y Emma Smith ya habían perdido a 4 de sus primeros 6 hijos. De los 11 hijos de José y Emma, 9 fueron propios y 2 adoptados. Solo 5 vivieron hasta alcanzar la edad adulta. Ok, quería hacer esa aclaración porque yo mencioné que habían sido 5 los hijos que habían perdido. Para el momento en el que él recibió la revelación dada en la sección 137, había perdido a 4, que no es poca cosa, pero no es exacto lo que les mencioné. Y eventualmente perderían más. Pero esa sección esa revelación les daba esperanza, y lo que estudiamos hoy aclara mucho más esas cosas. Vamos entonces a entrar en materia a las Escrituras, versículos 1 al 3. El día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo. ¿Por qué es tan importante esta introducción? ¿Qué estaba haciendo el presidente Joseph F. Smith cuando recibe la revelación? Esto nos da pistas de qué podemos hacer nosotros también cuando estamos anhelando tener respuesta de los cielos. Dice que estaba primero en el versículo 1 meditando sobre las Escrituras. Y yo recuerdo que en alguna ocasión en una clase del Quórum de Élderes un hermano algo graciosamente decía: bueno, pero ¿qué es esto de meditar las Escrituras? Y decía: nosotros no lo hacemos así como con los ojos cerrados y las piernas cruzadas y alguna cosa. Y obviamente lo que estaba tratando de hacer es que conversemos acerca del tema, y es algo que podríamos hacer en casa. Pienso yo que es algo que podríamos explicar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cómo es esto de meditar las Escrituras? ¿Qué significa? Si yo medito las Escrituras, entonces, ¿qué hago? Esta oración siempre nos sirve para ayudarnos a entender y analizar. Si yo estudio las Escrituras, si yo medito las Escrituras, entonces pienso en ellas aun cuando ya no las estoy leyendo. Entonces anoto ciertas palabras y trato de entender su significado. Entonces averiguo más acerca de qué estaba pasando cuando se escribió la Escritura para ayudarme a entender un poco qué era lo que Dios comunicaba al profeta que estemos estudiando. Ahora, en el versículo 2 dice: reflexionando en el gran sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, a menudo la inspiración, la revelación, viene cuando nosotros estamos tratando de comprender temas específicos del Evangelio, especialmente acerca de nuestro Salvador, cuando nosotros tratamos
de entender lo que Él hizo por nosotros, varias cosas se van a volver más claras. Como lo conversamos en la parte 1, vamos a entender, vamos a ser iluminados, vamos a discernir cosas que no son tangibles. Ahora, el versículo 3 menciona algunas cosas más. Dice, el grande y maravilloso amor manifestado del Padre y del Hijo. Pensar en cuánto nos ama nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo también nos van a ayudar a nosotros a percibir mejor las cosas que estamos queriendo entender, saber, conocer. Entonces, tenemos aquí ya 3 tips de cómo obtener revelación. Espero que los estemos anotando, o mejor todavía, anoten sus impresiones y que encontremos entonces la forma de obtener respuesta a nuestras preguntas. Esto es algo que es buenísimo enseñar a nuestros hijos y que desde pequeños ellos aprendan a obtener respuestas de los cielos. Ahora, pasemos al versículo 11. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. En este tipo de situaciones es entonces cuando viene la revelación, y en el caso de alguien como un profeta, grandes revelaciones. Continuemos, versículo 12. Y se hallaba reunida en un lugar una compañía innumerable de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. ¿Qué es lo que me gusta a mí de este versículo? Cuando se habla de personas justas, se hace aquí y en otras secciones, como la sección 76, se hace una asociación. ¿A quiénes se consideran espíritus justos? Dice, los que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivieron en la carne. Ahora, para ustedes que conocen el Evangelio, para mí, para nosotros, ¿qué significa entonces para nosotros ser fieles en el testimonio de Jesucristo? O como dice en la sección 76 de Doctrina y Convenios, ser valientes en el testimonio de Jesucristo. Esto es otra cosa que, aparte de tener que aprenderla de forma individual, es bueno enseñarlo a nuestra familia, que nuestros hijos entiendan cómo pueden ser ellos fieles. Y las preguntas son varias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo demuestran ustedes ser fieles a Cristo? ¿Cómo demuestran ustedes ser valientes en el testimonio de Jesucristo? ¿Qué cosas que ustedes hacen demuestran que esto es así? También podríamos aclarar qué cosas de nuestro comportamiento demuestran lo contrario. En la parte 1 aprendimos bastante acerca de los deseos de nuestro corazón, que Dios los conoce y que nosotros podemos modificarlos, podemos mejorar nuestros deseos para que me lleven a hacer las obras correctas. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esos deseos que demuestran que somos fieles? Ahora, para continuar conversando acerca de esta sección, es apropiado tener un poco del contexto acerca del profeta, porque conocemos ya bastante acerca de José Smith, pero no sabemos mucho de Joseph F. Smith. Y hay un par de cosas que quisiera compartir con ustedes que encontré, como siempre, en el Manual de Doctrina y Convenios de Instituto. Les voy a leer lo siguiente. La muerte del padre de Joseph F. Smith, Hyrum Smith, en 1844, cuando Joseph F. tenía solo 5 años de edad, y la muerte de su madre, Mary Fielding Smith, en 1852, cuando él tenía solo 13 años de edad, le hicieron conocer a temprana edad lo que era perder a un ser querido. Además, durante su vida, el presidente Smith había perdido también a varios de sus propios hijos y a otros familiares. Eso le causó enorme dolor y tal vez es lo que lo llevó a reflexionar en el tema de los muertos. Yo veo, cuando estaba aprendiendo esto, pensaba en la infinidad de las tiernas misericordias de Jesucristo.
tenemos personas que pasan por situaciones, tal vez lo que uno menos quiere en la vida es ver a un familiar querido, un familiar cercano, pasar el velo. Especialmente casos como los que se menciona aquí, perder hijos, que es terrible, debe ser terrible, o perder siendo joven a nuestros padres. Algo más de lo que yo me maravillaba es que este buen hombre, este profeta de Dios, habiendo perdido a su papá, siendo un niño pequeñito, y luego perdiendo a su mamá también, no se descarría. Antes, en lugar de todo eso, recibe esta poderosa revelación. A veces nosotros tomamos las circunstancias en nuestra vida como una excusa para hacer cosas que están mal, para apartarnos del camino, para separarnos de la iglesia, para alejarnos de Dios. Tenemos estos ejemplos que nos enseñan que no solamente podemos, a pesar de las circunstancias, permanecer en el camino, sino que podemos hacerlo bien. Ahora, conversando de contexto, vamos a hablar un poco del año en el que Joseph F. Smith recibe la revelación. Voy a leer otra vez del manual del instituto, que dice lo siguiente. El año 1918 fue particularmente difícil para el presidente Joseph F. Smith. En enero, su amado hijo mayor, el elder Hiram Mack Smith, murió repentinamente por una ruptura del apéndice. En febrero, un joven yerno murió a causa de una caída accidental. Y en septiembre, la esposa de Hiram, Ida, murió solo unos días después de dar a luz, dejando 5 niños huérfanos. En el momento de esa revelación, la devastación de la Primera Guerra Mundial y una epidemia mundial de gripe se había cobrado millones de vidas. Tal vez su propia mala salud también haya estado en sus pensamientos. Todas estas cosas estaban pasando, no solo en el mundo, sino pasándole a él cuando él recibe esta revelación. Pero esto me hace pensar en el consuelo que Dios da también para estos buenos hombres. Y cómo eso nos bendice también a todos nosotros ahora. Continuemos. Versículos 15 y 16. Vi que estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. Se hallaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. Estamos ahora hablando de la ocasión en la que Jesucristo muere y va a visitar a estos espíritus. Ahora, una aclaración que se hace aquí es que Él no fue a los inicuos, sino que fue a los justos. Ahí Él organiza la predicación del Evangelio y previo a este evento existía una brecha, una especie de separación entre los espíritus buenos o los que habían obrado bien y los que necesitaban arrepentirse. Muchos, buenos y malos, necesitaban ordenanzas. Para todos ellos valía muy bien la visita de Jesucristo y de las cosas que vamos a hablar más adelante. Pero se debe recalcar la importancia de que se eliminó esta brecha, esta cima, esta separación que existía entre los dos grupos a la venida de Jesucristo al mundo de los espíritus. Él organiza las huestes de los buenos para poder ir a predicar al resto para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Leamos algo más sobre eso. Versículo 20. Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos, y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. Sigamos con el 22. Prevalecían las tinieblas donde éstos se hallaban, pero entre los justos había paz. Ok, si bien ya no existe esta separación marcada, que están ustedes allá y ustedes por acá, y no pueden verse, ya existe la predicación del Evangelio. Noten bien esta distinción que sí permanece. Para aquellos que eran inicuos prevalecían las tinieblas. Prevalecen, podríamos decir, si no se arrepienten. Pero entre los justos había paz. Yo pienso que esa condición existe también aquí, porque vemos a la gente buena, que si bien tiene problemas, tiene la luz del Evangelio y pueden tener paz.
y las personas que viven desordenadamente simplemente no pueden tenerla y viven en tinieblas. Pero esto me hace pensar mucho también, porque lo que hacemos aquí va a ser lo que llevemos allá. Y si queremos, como dice el dicho, descansar en paz, deberíamos hacer lo necesario aquí. Muy bien, pasemos a los versículos 57, 58 y 59. Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado, en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Pausemos ahí un ratito. Cuando hablamos de descansar en paz, quiere decir que estamos en una condición de paz, pero no a que no vamos a hacer nada. De las muchas revelaciones, de los momentos, de las cositas que tenemos, luz por aquí, luz por allá, sabemos que las personas que pasan el velo están trabajando y están trabajando duro en la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus. Es una obra gigante, inmensa, y continúa allá. Entonces a veces nos imaginamos bastante que nuestros antepasados o nuestros parientes fallecidos están pendientes de nosotros, están ahí como viendo todo lo que hacemos, pero realmente están muy ocupados y con mucho trabajo. Siguiente. Vamos al 58. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. 59. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. Me encantó leer eso y pensar en lo justo que es nuestro Padre, que nos da, como lo hemos dicho varias veces, oportunidades justas. Si estas personas conocen el Evangelio, se arrepienten y por causa de la obra vicaria reciben de este lado del velo sus ordenanzas, entonces tienen los requisitos necesarios. Pueden hacerse en la expiación igual que nosotros, en la gran expiación de Jesucristo, y obtener perdón. Se habla de que pagan por lo que hicieron, pagan por los errores que hayan cometido, de una manera justa, por lo que hicieron, pero tendrán entonces la oportunidad. Así como nosotros también cometemos errores, pero se nos dan oportunidades y podemos arrepentirnos. Mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta este punto, de todo corazón, muchas gracias. Si los videos les gustan, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho. Conmigo será hasta la próxima.